Muy buenos días a todo mi público latino. Les doy la bienvenida una vez más al canal del Doctor 45. Hoy veremos la colección de Orguns 03. Conoceremos todos los personajes y veremos sus figuras. Recuerden que en este canal ya está el video de la colección de Orguns 02, los clásicos Holocuns que todos recordamos del 2004. Vimos el tablero de juego y todas las figuras de esta icónica colección. También tengo el video de los Holocuns H2O, también conocidos como los Aquacuns del 2005. Mostré la colección completa de las figuras y contamos su historia. Además de ver todas las figuras de las dos colecciones Holocuns, también subí un video donde te muestro las naves de los Holocuns, las cuales son una gran adición para la colección de figuras, y presenté los diferentes armables de los dioramas de cada personaje que salieron junto a esta colección de Holocuns H2O. Recuerden ver esos videos que seguro les gustará. Originalmente lanzada en 2006, el año siguiente a la anterior colección de Holocuns H2O, son a continuación sus antecesores en lore, pero lamentablemente el tamaño de la figura se redujo. La colección de las figuras de Holocuns 03 contó con 20 personajes nuevos, 2 personajes clásicos y un repintado de figura, y contaron con una barra de plástico que supuestamente da el efecto de saltar a las figuras. Estos salían en los niñitos de edición especial, y salían en los roles de canela, sin la barra de salto. Aparte de las figuras, la promoción de Holocuns O3 contó con 20 diferentes Holopops, una pieza de plástico para jugar, con la imagen de los nuevos personajes. 20 diferentes Giracons, con los personajes de esta temporada. 20 bolsas sándwich, esas bolsitas de Ziploc con el dibujo temático para cada personaje y que contó con los datos de cada personaje que veremos más adelante. 12 pelotas de Holocuns, futboleros, con motivos de Alemania 2006, con los personajes de la temporada 02, H2O y esta nueva de O3. En el pan dulce, Nito especial, Bimbo Lazo. Esta promoción también lanzó una serie de 6 episodios titulados como ustedes pueden ver en pantalla, transmitidos en televisión abierta en México. En la colección de Holocuns O2 se lanzaron tarjetas para el juego de mesa, con el perfil oficial con las estadísticas de los personajes, y en la colección de H2O, el logo de los personajes se subió al portal web de aquella época. En este caso, el lore se distribuyó a través de las bolsitas para llevar tu sándwich que se lanzaron con esta promoción. Vamos a ver las figuras originales y conocer a los personajes por medio de su perfil oficial, como la Pokédex de Pokémon o el Reference Book de Digimon. Primero veremos a los viejos conocidos, después veremos la Brigada Oscura, la Brigada Cósmica, los Holocuns del Espacio, la Brigada Ecológica y los habitantes de la Estación Espacial Sirio 1. Así que vayamos allá. Viejos conocidos. Gruba, con olor a uva. Un clásico de la saga regresa en esta temporada, con un tamaño diferente a su versión original. Es un poco torpe, pero sin duda es uno de los Holocuns más bromistas. Su torpeza en ocasiones lo mete en problemas. Se alimenta de mulberries de las cuales obtiene su olor. Para conseguir su alimento, estira su larga y elástica boca. Ravaka, con olor a plátano. Un favorito de la temporada H2O. También regresa para esta colección de figuras. En este caso es más pequeña que su versión anterior. El Aquacun anfibio, su combinación de pez con rana le permite habitar tanto en tierra como en el agua. Con excelente visión puede distinguir un pez que esté muy lejos. La Brigada Oscura. Viajan en la nave funesta y se dedican a las fechorías. Tenebrus, con olor a menta. Tenebrus vive a la sombra de El Supremo. Él quedó al mando de la Brigada Oscura mientras el Supremo estaba en una misión secreta. Le encanta comer cucarachas y reírse de las fechorías que cometen sus seguidores. Alacra, con olor a canela. Alacra es mentirosa, siempre busca la manera de engañar y manipular para lograr su objetivo. Es vil y despiadada. Quiere destruir a la Brigada Ecológica.
Mephisto, con olor a chocolate. Mephisto es un fiel ayudante de Tenebrus, dándolo a demostrar con su excesiva adulación hacia sus planes malvados. Es el ejecutor de las fechorías de la Brigada Oscura. Tiene una gran habilidad para lograr sus acometidos. Entre las características que lo destacan están sus alas, con las que lleva a cabo sus truculentas acciones. Y al parecer es, junto con Alacra, el único que puede controlar a Malix. Malix, con olor a melón. Es el robot de la Brigada Oscura, siempre tiene ganas de comer metales, está siempre desorbitado, y son Alacra y Mephisto los que tienen que detener su impulsividad. Penumbro, con olor a tamarindo. Es uno de los ayudantes de Tenebrus. Es un alienígena muy extraño y con un muy mal humor. Aunque no es de hacer maldades, es mago de artes oscuras. Brigada Cósmica. Viaja en la nave Azur. Se encarga de hacer misiones difíciles para mantener la paz. Ketsi, con olor a limón. Tiene un puesto importante. Es el líder de la Brigada Cósmica, al igual de la nave Azur, la cual se encarga de vigilar la galaxia. Le gusta alentar a su equipo de compañeros, motivarlos para seguir con la misión. Es muy valiente, por eso es que su equipo le otorga misiones de vital importancia para todos. Dodi, con olor a coco. Dodi es un robot muy alegre, que la mayor parte del tiempo está cantando, así es como cree que se puede cambiar el mundo. Es inocente y en ocasiones algo ingenuo. Está perdidamente enamorado de Azalea. Es valiente y hará lo imposible para conseguir el permiso de Florencio, el padre de Azalea. Así como Gruba lo fue en Ser 2 y Ravak en H2O, es el protagonista de la temporada Holocuns O3. Plumetín, con olor a jabón. Es el eficaz ayudante de Ketsi. Es simpático y un gran amigo de Dodi. Gussie, con olor a mango. Es muy inteligente, es parte de la tripulación de la nave Azur y siempre está dándole consejos a sus compañeros, considerando un libro abierto debido a su inteligencia. Su cabeza es una base de datos. Holocuns del espacio. B345, con olor a jabón. B345 es el robot base que sirvió de modelo para los cientos de B345 que hay en la Estación Espacial Sirio 3, Andrómeda. Silverio, con olor a chicle. Es el jinete del espacio. Cuando ve alguna nave que tiene problemas, él se encarga de salvarlas. Su misión es el rescate. Viaja en una pequeña nave exclusiva, solo para su cuerpo. Su piel es azul, al igual que su cabello que tiene rastas. Brigada Ecológica. Viajan por toda la galaxia en la econave, salvando los planetas de la contaminación. Luz, con olor a sandía. Luz es parte de la Brigada Ecológica y junto con su amiga Azalea atraviesan la galaxia para salvar los planetas de la contaminación. Es desconfiada. Azalea, con olor a azalea. Azalea, la flor más hermosa de la galaxia, forma parte de la Brigada Ecológica y junto con su compañera Luz atraviesa la galaxia para salvar a los planetas de la contaminación. Está enamorada de Dodi, aunque su padre no le parezca. Es inteligente y valiente. Estación Espacial Sirio 1. Esta tripulación vigila la galaxia. Rapídico, con olor a jabón. Es ayudante de Aerius. Está siempre dispuesto a hacer lo que le pidan, pero se pone muy ansioso y siempre le salen las cosas mal. Velocico, con olor a shampoo. Trabaja para Aerius. Es un ayudante eficaz, es muy rápido y muy amigo de Rapídico. Aureus, con olor a chocolate. Esposo de Iris y padre de Zipi y Nap. Es el jefe de la Estación Espacial Sirio 1, que vigila toda la galaxia Orgún. Es el único que accede a la Oraconola. Es muy sabio y le gusta recordar sus épocas de aviador. Iris, con olor a rosa.
esposa de Aerius. También es madre de los gemelos Zipi y Nopo. Es muy cariñosa y protectora. Siempre está encima de ellos. Le encanta contarles cuentos. Nopo es el gemelo azul, hijo de Iris y Aerius. Es muy travieso. Su vida es discutir con su hermano gemelo. Uno dice que sí y el otro dice que no. Su gemelo Zipi es básicamente el mismo perfil y es prácticamente la misma figura, repintada de naranja, con olor a mandarina. Oroconola, con olor a cítricos. Este personaje tiene 4 caras distintas. Lamentablemente no pude conseguir la figura que estuviera en un buen estado para poder mostrarla, así que disfrutaremos viéndola en sus imágenes del lore. Es el oráculo que ve todo lo que pasa en la galaxia Orocún. Los 4 caras de la Oroconola nunca están de acuerdo. Una cara siempre se muestra segura y la otra temerosa. Ariel, con olor a naranja. Lamentablemente la pieza que yo tenía de este Holocún está muy despintada y maltratada, así que veremos su imagen de Eloric. Kairiel es dulce y asustadizo. Habla en un lenguaje que solo Luz y Azalea entienden. Su único propósito era el de ser el acompañante de Azalea. Artefacto fallido. Es importante decir que todas las figuras que salían de los nitos traían esta especie de stand de 4 patas, con la idea de presionarlo en las superficies y que se sostuviera con la ventosa, y al soltarse saltar. La verdad recuerdo que de chico esta funcionalidad era muy poco práctica, y prácticamente siempre o se desarmaba o se rompía la base, y lamentablemente es probable que por esta base se haya reducido el tamaño de las figuras con olor, pero bueno. Así fue una decisión en aquel entonces. Estuvo disponible en 3 colores, como lo pueden ver aquí. Y bueno, público latino, yo me despido. Agradezco que hayan visto el video, que lo hayan disfrutado. Recuerden que tenemos una serie de videos de varias de las colecciones de Holocuns aquí en el canal, listos para que ustedes la disfruten. Denle like, comenten y suscríbanse.